hermanos que están siguiendo la transmisión de este domingo, les mandamos un saludo. Reciban un saludo también de las hermanas que están aquí presentes, ¿verdad? Seguramente cada uno de ellos también quieren enviarles saludos a los hermanos. Vamos a prepararnos, hermanos, para la predicación de esta ocasión, de esta mañana. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar para que Dios bendiga el mensaje. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Padre, por esta hermosa mañana. Hemos llegado a tu casa, Señor, y estamos preparados para escuchar la palabra. Dame, Señor, sabiduría, entendimiento y la capacidad de comunicar el mensaje que tú quieres, Señor, dar a tu iglesia el día de hoy. Bendice a todos los hermanos que están presentes, así como cada uno de los que están siguiéndonos, Señor, a través de la transmisión. Que tu palabra llegue, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Que tu Santo Espíritu hable, Señor, y nos alimente y nos haga estar fortalecidos por medio, Señor, de tu palabra. Que sea ese alimento hermoso, suficiente, delicioso, Señor, para nosotros, que nos haga vivir confiados. Perdona, Señor, nuestros pecados, para que seamos hallados limpios delante de tu presencia. Derrama grandes bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. El título de la predicación de este día se llama Tengamos ánimo. El título de la predicación de este día se llama Tengamos ánimo. Hermanos, quiero llevarles, por favor, en sus Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 14. Evangelio de Mateo, capítulo 14. Y mientras ustedes ubican, hermanos, el Evangelio de Mateo, capítulo 14, quiero recordarles que la semana pasada prediqué un sermón que le puse como título Un esfuerzo adicional. Y la semana pasada, hermanos, yo les comentaba que el tema que íbamos a estudiar era un tema largo y que debido a eso lo íbamos a estudiar en 2 predicaciones. Trayendo un poquito a la memoria el sermón pasado, hablaba yo de aquella ocasión cuando el Señor Jesucristo alimenta a los 5,000, a través de lo cual Él exige a sus discípulos, hermanos, un esfuerzo adicional. Vamos a ver, hermanos, lo que ocurre exactamente o inmediatamente después de que Jesús acaba de alimentar a los 5,000, inmediatamente después de que sus discípulos han terminado de hacer un esfuerzo adicional. Vamos a ver la siguiente enseñanza o la siguiente prueba o la siguiente demostración de poder que el Señor tiene para sus discípulos, y vamos a ver cómo Él obró a través de las circunstancias. Hoy quiero que nosotros veamos, hermanos, que estemos conscientes que cada circunstancia que nosotros vivimos en la vida, así sea, a lo mejor el día de ayer tú pasaste por una prueba, o el día de ayer o en la mañana recibiste una muestra de la gracia de Dios, eso no significa que Dios ya no va a seguir obrando en tu vida. Al contrario, tienes que estar preparado, porque probablemente Él lo va a seguir haciendo a través de ese mismo día, a través del siguiente día o en las siguientes circunstancias, porque Dios siempre, hermanos, está obrando en la vida de cada uno de nosotros y con un propósito. En esta ocasión quiero hablar con un propósito, y es con el propósito de que tengamos ánimo. Hermanos, quiero que veamos la imagen que está al frente. Una imagen en la que prácticamente la mayoría, representando a los emoticones, ¿verdad?, personas, están con el rostro triste, ¿no? Y creo yo que la situación que estamos viviendo puede tener, o quizás tiene, a mucha gente. ¿Cómo está el ánimo, hermano, de la familia, de los vecinos, de los amigos? ¿Te has podido comunicar con tus compañeros de trabajo, con los compañeros de la escuela, o cuando sales a la calle? ¿Cómo está el ánimo de las personas? ¿Cómo le gustaría al Señor que estuviese nuestro ánimo representado por el emoticón que sobresale de color amarillo? Es de lo que vamos a hablar nosotros el día de hoy, y vamos a ver cómo la palabra de Dios nos enseña precisamente cómo podemos llegar precisamente a ese estado. Punto número 1. El día de hoy quiero desarrollar la predicación a través de 3 puntos. El primero, quiero hablar acerca del cuidado de Dios con base en Mateo capítulo 14, versículos 22 al 27. Vamos a leer, hermanos, la palabra de Dios. Mateo capítulo 14, versículos 22 al 27. Voy a leer, hermanos, la palabra de Dios, que dice así: enseguida
es decir, de manera inmediata a lo que ya leímos de la alimentación de los 5,000, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Según Juan 6 y 7 fueron hacia Capernaum, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Hermanos, quiero plantear una pregunta. ¿Por qué el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que se fueran, que se subieran a una barca y que se fueran, hermanos, a la otra ribera? Recuerden ustedes, los discípulos estaban cansados porque habían estado varios días evangelizando. Ese día tuvieron un día muy agotador con el Señor Jesucristo. No pudieron descansar. Quiero pensar porque las multitudes comieron, que ellos por lo menos pudieron comer también, porque tampoco podían hacerlo. Ese día realmente les provocó un gran cansancio. ¿Por qué el Señor no permitió, si al final de cuentas, al principio del día, lo que les había ofrecido era irse a un lugar aparte para descansar? ¿Por qué les dice: súbanse a una barca y váyanse a la otra ribera? ¿Acaso el Señor en ese momento se mostró incomprensivo con sus discípulos? ¿Acaso no recordó que ellos estaban cansados? ¿Acaso no podía quedarse con ellos allí en el monte, quizás a descansar? La pregunta es: ¿por qué? Hermanos, todo lo que Dios hace en nuestra vida tiene una razón. Todo lo que Dios permite u ordena que nosotros hagamos tiene un propósito. A lo mejor para nosotros sale de la comprensión. A lo mejor nosotros no podemos entenderlo. A lo mejor nosotros nos enojamos, nos desesperamos. Pero Dios siempre va a tener un propósito en las pequeñas cosas y en las grandes cosas. Quiero que me acompañen a su Biblia sin perder Mateo 14, porque vamos a estar regresando a él cotidianamente. A Juan capítulo 6, versículos 13 al 15, donde está un pasaje paralelo de la misma historia, pero que contiene un dato que ninguno de los evangelios sinópticos tiene y que nos va a permitir comprender por qué Jesucristo le pide a los discípulos que se vayan y no que se queden con él. El título de Juan capítulo 6, versículos 13 al 15. Tengamos ánimo. Vamos a hablar acerca del cuidado de Dios. Dice Juan capítulo 6, versículos 13 al 15. Recogieron, nos ubica de nuevo en la historia, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, es decir, el pueblo, viendo la señal que Jesús había hecho, es decir, multiplicarlo, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Se dan cuenta por qué le pidió a sus discípulos que se fueran? Dice la palabra de Dios, hermanos, que la multitud, hermanos, vea a este hombre, vea a Jesús y dice: él tiene el poder de alimentarlas, de multiplicar el pan, de darnos de comer, de satisfacer todas nuestras necesidades. Este es el hombre que necesitamos. Este es el líder, ¿verdad? Que vamos a levantar para nuestro pueblo. Vamos a tomarlo en este momento, ¿verdad? Y vamos a colocarlo como nuestro rey, como nuestro gobernante. Pero hermanos, ¿a eso había venido Jesús a este mundo? Jesús no había venido, hermanos, a establecer un reino terrenal. Él sí quería ser rey, pero en sus corazones. Él le pidió a sus discípulos, hermanos, que se fueran, porque no quiso exponerlos a la tentación de dejarse llevar por la multitud. ¿Cuál crees tú que hubiese sido la reacción, hermanos, de los discípulos al ver que miles de personas se levantan, empiezan a vitorear el nombre de Jesús? Jesús, 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 ¿verdad? Y lo toman, quizá lo levantan en sus hombros y lo llevan en sus hombros y lo llevan a la ciudad, hermanos, para hacerle rey. Quiero pensar, hermanos, que probablemente uno o varios de los discípulos del Señor Jesús habían sido parte de esa celebración y hubieran querido llevar.
al final de cuentas, dos de ellos ya en algún momento habían anhelado la posición de estar a la derecha y de estar a la izquierda. Hermanos, Jesús quiso evitar que sus discípulos estuvieran expuestos a la tentación de seguir a la multitud, porque Jesús no vino a establecer un reino terrenal. Él sí quería ser rey, pero en el corazón de las personas. Ahora bien, Jesús, hermanos, tampoco vino a este mundo para simplemente atraer a las personas hacia sí mismo. ¿Me explico esto? Jesús no simplemente había venido a este mundo para atraer a las personas hacia sí mismo. Había venido a este mundo para predicar a las personas del reino de Dios y para traerlas o para llevarlas por medio de Él al conocimiento del Padre. Lo que Jesús buscaba en el corazón de las personas es que lo vieran a Él como el Mesías, como el enviado de Dios que había venido a predicar acerca del reino de los cielos que se había acercado, pero no como un rey. Él no simplemente quería traer la atención, hermanos, sobre sí mismos, porque si la atención se centraba en Él, se lograba precisamente lo que las multitudes estaban queriendo hacer con Él, y no era su propósito. Entre paréntesis, hermanos, quiero decir lo siguiente. Hay ocasiones, hermanos, que algunos predicadores, algunos pastores, algunos discipuladores, algunos hermanos o hermanas en la iglesia, hermanos, llegamos a tener, o llegan a tener, ¿verdad? Llegan a tener tanto renombre, son tan buenos en la predicación, tan buenos en la alabanza, tan buenos en tocar un instrumento, tan buenos en su ministerio, que caen en la tentación de atraer hacia sí mismos a la gente. Y a veces la gente, en lugar de buscar a Dios, buscan al hombre. Hermanos, hoy en día quizás esto puede darse, no, es que yo no voy a escuchar la predicación de mi pastor, además ahí lo tengo ya muchos años escuchándolo, mejor voy a escuchar a este hermano, no hombre, este pastor, mira, ese sí predica con poder, no, ese sí, mira, habla hermoso, habla bonito, ese explica la palabra de Dios, no hombre, este hombre sí es bueno. Y no nos damos cuenta que quizás muchas veces lo que estamos haciendo es, estamos siguiendo a un hombre y lo estamos colocando en un pedestal, cuando lo que tenemos que hacer es escuchar las palabras del hombre que nos llevan a Cristo. Pero si el error lo cometemos nosotros, aquellos hermanos, ¿verdad?, que en algún momento dado sean vistos o seamos vistos de esa manera, no debemos de permitirlo. No debemos de permitir jamás que la gente nos vea a los hombres más allá de lo que somos, instrumentos de Dios utilizados para hablar acerca del reino de Dios y llevarlos al verdadero Señor, al único Señor de hecho, que es Dios. Vuelvo al tema, hermanos. Los discípulos estaban cansados y sin embargo, hermanos, a pesar de estar cansados, obedecieron al Señor Jesucristo. No le dijeron, Señor, pero ¿por qué no podemos quedarnos contigo? No, el Señor les dijo, suban a la barca, vayan a la otra ribera. Ellos dijeron, claro que sí, obedecieron de inmediato, subieron a la barca, hermanos, y empezaron a remar. Y dice la palabra de Dios que el Señor se quedó solo, empezó a despedir a la multitud, hasta que llegó el momento en el que prácticamente todos se habían ido. Yo quiero plantearte una pregunta, hermano. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo en el lugar de Jesús? Un día muy agitado, muy cansado, mucho trabajo, mucha actividad. ¿Qué hubiésemos hecho esa noche, tú y yo, en el lugar de Jesús? Quiero hablar por mí. Lo que yo hubiera hecho, me hubiera quitado los zapatos y me hubiera ido a dormir, a descansar. ¿A poco no, hermanos? En cierta ocasión, el Señor Jesucristo, hermanos, en el Evangelio de Lucas, dio esta enseñanza a sus discípulos. Dice, también le refirió Jesús una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús había quedado solo. Era el mejor momento, hermanos, para irse a descansar. En realidad sí había comido, pero lo había hecho, hermanos, ya muy tarde. Sin embargo, el Señor Jesucristo, en lugar de irse a descansar, aprovecha el momento, hermanos, para ir a orar. Jesucristo, hermanos, a través de los evangelios, a través de su vida, nos enseña una cosa, que para Él la oración realmente era una verdadera necesidad. Era una necesidad tan grande, tan importante y tan hermosa, que Él aprovechaba cualquier momento del día, llámese de madrugada antes de amanecer, llámese al amanecer, llámese en algún momento del día, de la tarde o de la noche. Él aprovechaba, hermanos, para orar.
máxime cuando Él había enviado a sus discípulos delante de Él. Él tenía que cuidarlos, tenía que estar al pendiente de ellos. Él no podía irse a dormir tranquilo sabiendo que sus discípulos estaban cansados y que a pesar de eso, hermanos, ellos iban a remar de noche en el agua e iban a remar, hermanos, una gran distancia. Él tenía que estar al pendiente de ellos, Él tenía que estarlos cuidando. Hermano, quiero yo hacerte otra pregunta. ¿Qué hacemos tú y yo durante el día? Además de trabajar, además de estudiar, además de llevar a cabo las actividades cotidianas. Estamos dedicando tiempo a la oración para cuidar a nuestra familia. Estamos dedicando tiempo de oración, hermanos, para cuidar a la iglesia. Estamos orando por la iglesia o estamos durmiendo muy tranquilos. Hermanos, habemos personas, quiero repetir esta frase que dije el miércoles, habemos personas que cuando tenemos un problema queremos que todos oren por nosotros. Va de nuevo. Habemos personas que cuando tenemos problemas queremos que todos oren por nosotros. Pero cuando el problema es de otros, nos olvidamos y dormimos muy tranquilos. En este momento, hermanos, en nuestra iglesia hay varias familias. Hay varias familias de nuestra iglesia que tienen familias que están pasando por pruebas, que están pasando por problemas, que están pasando por tribulaciones. Y es nuestra responsabilidad como iglesia cuidarnos mutuamente. No simplemente excusarnos que estamos muy cansados e ir a dormir y descansar cuando hay hermanos, ¿verdad?, que están luchando, que están batallando. El Señor Jesús, hermanos, no se fue a descansar porque sus discípulos habían ido delante de Él y Él tenía que cuidarnos. Cada uno de nosotros como hijos de Dios, como miembros de la iglesia, podemos estar seguros, hermanos, que Dios nos está cuidando. Ahora quiero que observemos varios pasajes de la Biblia. Por favor, les pido que me acompañen un poquito más adelante al Evangelio de Juan capítulo 17. Evangelio de Juan capítulo 17. Estamos hablando acerca del cuidado de Dios. Aquellos hombres, hermanos, que Jesucristo había elegido como sus apóstoles, estaban bajo su cuidado. Y por eso es que Él oraba por ellos, a pesar de que Él podía dedicarse a descansar. En alguna ocasión, hermanos, en Juan capítulo 17, Él dijo lo siguiente, escuchen. Dijo, yo ruego por ellos, está orando al Padre. Todavía no les he dicho el versículo, hermanos, quiero que pongan atención, ahora les voy a decir cuál vamos a leer. En este capítulo 17, Jesús dijo, está orando al Padre, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y más adelante dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Si ustedes leen, hermanos, Juan 17, del versículo 9 al 12, se van a dar cuenta que en repetidas ocasiones Jesucristo habla de guardar, 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 guardar. Él está orando al Padre y le está diciendo, Señor, aquellos que tú me diste, yo los guardé. La palabra griega guardar significa no nada más guardar en el sentido de colocarlo en un lugar seguro, significa cuidar, significa velar. Jesús está orando al Padre, le está diciendo, Señor, aquellos hombres que tú me diste, yo los protegí como un padre. Yo los guardé, yo los cuidé, yo velé por ellos, no los descuidé en ningún momento. Estuve al pendiente de ellos en cualquier circunstancia que ellos vivieron. Y Jesús en esa oración le pide algo al Padre. Lean conmigo o acompáñenme allí con sus vistas. Juan capítulo 17, versículo 15. Dice, no ruego, está orando por los discípulos, Juan 17, 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hermanos, quiero que observemos una cosa. Jesucristo está orando por sus discípulos. Jesús no pidió que sus discípulos estuvieran exentos de problemas o de epidemias, de enfermedades, de tragedias que en este mundo podemos vivir. Jesús no pidió, hermanos, que sus discípulos fuesen retirados repentinamente de los aprietos de la vida. Jesús no pidió que sus discípulos no enfrentaran situaciones que les dieran temor. Lo que Jesús pidió
es que el Padre los guardara así como Él, para que con su ayuda fueran preservados del mal. ¿Sí nos damos cuenta? Y así como Jesús, hermanos, oraba por sus discípulos para que fuesen preservados del mal, podemos estar seguros, cada uno de nosotros, hermanos, como hijos de Dios, que Dios nos está guardando, que Dios está velando por nosotros, que Dios nos está cuidando. ¿Cómo podemos comprobar, hermanos, lo que acabo de decir? Vamos a leer 3 pasajes de los evangelios para analizar con cuidado qué es lo que estaban viviendo los discípulos. Marcos capítulo 6, versículo 48. Mateo capítulo 14, versículo 24 y Juan capítulo 6, versículos 18 y 19. Voy a dar tiempo suficiente. Marcos capítulo 6, versículo 48. Dice así la palabra de Dios. Vamos a ver qué situación estaban viviendo los discípulos. Vamos a ver cada uno de los detalles. Vamos a hacer un pequeño cuadro sinóptico y lo vamos a proyectar aquí al frente para que veamos la situación y nos demos cuenta de qué es lo que están pasando los discípulos, a pesar de que ellos estaban cansados. Dice Marcos capítulo 6, versículo 14: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Regresen a Mateo capítulo 14, versículo 24. Vamos a analizar en qué situación estaban los discípulos. Estamos diciendo que Jesús está en el monte, está orando por ellos, está intercediendo ante el Padre, no para que sean exentos de situaciones que provocan temor, sino para que con la ayuda de Él salgan adelante. Y estamos diciendo que lo mismo hace el Señor con nosotros. Mateo capítulo 14, versículo 24, es un pasaje paralelo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Juan capítulo 6, versículos 18 y 19. Juan nos da una situación adicional que vamos a analizar nosotros, hermanos, en este momento. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 6, hermanos, versículos 18 y 19. Dice: y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. A ver, hermanos, vamos a ver que estos pasajes nos dan 5 detalles. Hay 5 cosas que tenemos que considerar aquí. Primero que nada, lo que estos pasajes de la Biblia dicen es que el viento les era contrario. Es decir, ellos no simplemente iban en medio de la noche remando, sino que tenían que hacer todavía otro esfuerzo adicional porque el viento estaba en contra de ellos. 2, era tan fuerte el viento que dice la Biblia que el mar se levantaba, es decir, había olas de gran tamaño. Según Juan capítulo 6, versículo 18. 3, la barca era azotada por las olas. ¿Te puedes imaginar, hermanos? Era una barca de tamaño regular. Si eran 12 discípulos, quiero pensar que era una barca quizás de 15, 20. Los discípulos están remando, están avanzando, están yendo en contra del viento. Las olas, el viento es contrario, las olas están golpeando a la barca casi con seguridad. Podemos pensar, hermanos, que el agua se está metiendo en la barca, que los discípulos sienten el viento en el rostro, sienten el agua que les está golpeando. Tal vez el agua está llenando la barca, algunos están remando, tal vez otros están sacando de verdad para no anegar, para no hundirse. La situación no era fácil. 4, estaban cansados. A la fatiga que ya traían, añadida a la fatiga del día, se une ahora el cansancio, hermanos, de estar remando por salvar su vida. ¿Sí nos damos cuenta? Es decir, la situación fue de menos a más, fue extrema, fue realmente difícil. Lo que estamos diciendo es que los discípulos no podían simplemente decir: bueno, pues déjalo remos y vamos a llevar que la corriente nos lleve a ver a dónde. No, si ellos querían seguir viviendo, realmente tenían que trabajar, que esforzarse. 5, dice la Biblia que habían remado alrededor de 25 o 30 estadios. Un estadio es una medida equivalente a 180 metros.
Si nosotros multiplicamos 180 metros, hermanos, por 25 estadios, nos da una distancia de 4.5 kilómetros. Si multiplicamos 180 por 30 estadios, nos da una distancia de 5.4 kilómetros. Eso significa que los discípulos avanzaron en el mar entre 4.5 y 5.4 kilómetros. Es decir, habían avanzado ya una gran distancia. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios en Marcos capítulo 6, versículo 48, que leímos hace un momento, dice la Biblia que Jesús está en el monte a más de 5 kilómetros de distancia y que los ve remar con gran fatiga. ¿Sí nos damos cuenta? Hermanos, ¿cómo puede un hombre ver a una distancia de más de 5 kilómetros en medio de la noche, con tormenta, una pequeña barca con 12 hombres arriba, remar? No se puede. Es imposible, humanamente es imposible. En el día probablemente, y tendríamos que comprobarlo. Hoy se sabe que en una visión 2020, hermanos, en el horizonte, el ser humano tiene la capacidad de ver a una distancia de 40 kilómetros en el día, sin ningún estorbo. No necesariamente con claridad, pero es la capacidad de nuestra visión. No así en la noche. Jesús no tenía un instrumento como estos para poder, ¿verdad?, en medio de la noche poder ver a sus discípulos. Pero la palabra de Dios dice que los vio. ¿Cómo pudo Jesús verlo? ¿Cómo pudo ver, hermanos, a sus discípulos? Porque Jesús acababa de demostrarle horas antes a sus discípulos que Él es Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Y que al ser Dios, Él tiene el poder de proveer para cualquier necesidad del ser humano que lo busca. Hace unas horas les había provisto comida, les había predicado la palabra, les había dado sanidad a los enfermos. Ese mismo Jesús que es Dios es el que estaba postrado, es el que estaba de rodillas, seguramente porque acá se ha acostumbrado a orar a Jesús, o cuando menos es lo que la Biblia nos hace comprender. Está orando por sus discípulos. Y si Jesús es Dios, hermanos, Él estaba viendo la situación en la que estaban, hermanos, sus discípulos. Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 15, 19 y capítulo 2 versículo 19, que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice el Salmo 121, 7 y 8: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hermanos, nosotros en este momento de la vida podemos estar como los discípulos, podemos estar remando, podemos estar en medio de la tormenta, podemos estar en una situación difícil. El Señor, hermanos, el Señor está al pendiente de nosotros. El Señor está al pendiente de nosotros. Él nos está cuidando, Él sabe quién eres, conoce tu situación. Hermanos amados, Él nos ve, Él nos cuida. Por eso quiero que pensemos, hermanos, en lo siguiente. Dice la Biblia en Marcos capítulo 14, versículo 24: y ya la barca, estoy regresando a la cita bíblica, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas, escuchen esto, mas a la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Hermanos, Jesús, lo que la palabra de Dios nos muestra es que Jesús está en el monte, está orando por sus discípulos, está viendo la situación en la que se encuentra. Sin embargo, Él no actúa de inmediato, Él sigue orando. No hace nada de manera inmediata aparentemente, sino que Él sigue orando. Y decide ir a ellos hasta la cuarta vigilia de la noche. Hermanos, para el judío, la noche empezaba a las 6 de la tarde y se dividía en 4 vigilias de 3 horas cada una. La primera vigilia era de 6 a 9, la segunda de 9 a 12, la tercera de 12 a 3 y la cuarta de 3 a 6 de la mañana. ¿A qué hora el Señor Jesús vio a sus discípulos, hermanos? Todo el tiempo, porque Él es Dios. Él los estuvo viendo todo el tiempo, Él los estuvo cuidando todo el tiempo.
Hermanos, ningún evangelio nos permite entender con claridad, aparentemente, por qué el Señor no va de inmediato. Sin embargo, quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 6, versículos 5 al 6. ¿Por qué Jesús aparentemente no fue de inmediato por los discípulos, sino que nada más se quedó orando por ellos? Hermanos, Juan capítulo 6, versículo 15 nos da la respuesta. Y vamos a ubicarnos en el mismo momento que predicamos o que estudiamos la semana pasada. ¿Se acuerdan ustedes? Uno de los discípulos le dice a Jesús: Jesús, dile a las personas que se vayan, porque ya es tarde y ellos no han comido, para que vayan a comprar pan. Y Jesús les dice: ustedes tienen que darles de comer. Vamos a ver el versículo 5 de Juan capítulo 6. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ojo, versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él, yo tengo subrayado en mi Biblia, en mis notas, porque él sabía lo que había de hacer. Hermanos, ¿por qué Jesús no fue de inmediato con sus discípulos? Hermanos, si tú en este momento estás pasando por un problema, estás orando a Dios y la tormenta sigue tan fuerte que sientes que estás perdiendo las fuerzas y estás empezando a creer que a Dios no le importa tu vida, no es así. Dios te ama, Dios está contigo, Dios está con nosotros, Él nos está cuidando. Ten paciencia, no estás solo. Dice la palabra de Dios que Él permite que pasemos por cosas. ¿Para qué, hermanos? Para probarnos. Pero que Él ya sabe de antemano qué es lo que va a hacer en la vida de cada uno, hermanos, de nosotros. Jesús no descuidó en ningún momento a sus discípulos. Él siguió orando porque la oración es lo mejor que podía hacer por ellos. Hay ocasiones, hermanos, seamos honestos. No hay ocasiones, hermanos, en las que nos enteramos de situaciones de familias de la iglesia que están pasando por momentos críticos en los que quisiéramos poder hacer algo más por ellos. Y a veces nos sentimos impotentes, frustrados, de no poder a lo mejor darle un poco de nuestra salud o darle algo que estuviera en nuestras manos, o darle que el hermano, la familia esté mejor, pero no podemos. Y nos sentimos así, imposibilitados. O peor aún, quizás, hermano, en algún momento has estado pasando por alguna situación difícil y ya sea el pastor, tu servidor, tu hermano te dice: pero hermano, pero estamos orando por ti. Y tú dices: claro, ¿verdad? Como tú no estás pasando lo que yo estoy viviendo, pues qué fácil, ¿no? Qué fácil que me digas: estoy orando por ti. Hermano, lo mejor que podemos hacer por ti es orar. Dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. Y Jesús estaba orando por sus discípulos. Hermanos, Él continuó orando porque era necesario, escucha esto, era necesario que los discípulos aprendieran a enfrentar la adversidad. Era necesario probar su fe. Era necesario darse cuenta si ellos habían aprendido la lección. ¿Cuál lección? El poder de Cristo. Ese Jesús que tuvo el poder para multiplicar, que tuvo el poder para sanar enfermos, que tuvo el poder para echar fuera demonios, que tuvo el poder sobre todas las cosas, no tenía el poder o no tendría el poder para cuidarlos a ellos que estaban en medio del mar, aunque Él no estuviera con ellos. Claro que sí. Hermanos, ¿por qué Dios está permitiendo que nosotros ahorita estemos enfrentando lo que estamos viviendo? ¿Por qué no simplemente acaba con el coronavirus? ¿Por qué no simplemente, en verdad, hace que las economías del mundo se levanten para que ya no haya preocupación hacia nosotros? Porque Él necesita también probar nuestra fe. Hermanos, por eso decía yo hace rato, necesitamos estar cuidando a la iglesia, así como el Señor nos está cuidando a nosotros, y lo mejor que podemos y debemos hacer por la iglesia es orar. Y tú puedes decir: bueno, hermano Germán, es que era porque Jesús estaba orando por sus discípulos. Hermanos, hay alguien que está intercediendo y orando por nosotros hoy. Vamos a Romanos capítulo 8, versículos 26, 27 y 34. Hermanos, Jesucristo no descuidó en ningún momento a los suyos, como no descuida jamás a su iglesia. Jesús jamás ha descuidado a su iglesia.
Sin embargo, es necesario que tú y yo probemos nuestra fe, aprendamos a enfrentar la adversidad. Es necesario que demos muestra de si hemos aprendido a confiar en Jesús, en Dios, que todo lo puede. Vamos a ver Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Dice lo siguiente, hermanos, dice la palabra de Dios así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu, escucha esto, hermano amado, hermanos amados, escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿qué dice? Con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por quién, dice, por los santos. Hermano, hay ocasiones en que estamos orando y ya se nos acabaron las lágrimas, ya se nos acabaron las palabras, nos sentimos tristes, nos sentimos desconsolados y nos postramos delante de Dios y decimos: Señor, es que ya ni siquiera sé qué decirte. Pero el Espíritu Santo está intercediendo ante el Padre por nosotros y le está diciendo: mira a tu hijo, mira cómo está triste, está cansado, está remando con fatiga, está desanimado, tiene temor. Levántalo, muéstrale tu gracia, tu poder, tu misericordia, hazle recordar tu palabra, que recuerde, ¿verdad?, que tiene un Padre en los cielos. Escúchalo. Hermanos, sí vale la pena orar, es lo mejor que podemos hacer. Jesús está orando porque está cuidando a sus discípulos y nosotros tenemos que orar para cuidarnos mutuamente. Y si a pesar de que pedimos, hermanos, en los grupos de WhatsApp, en el Facebook de la iglesia o por cualquier medio que oremos por la iglesia, y si aún nadie, todos fuésemos perezosos, el Espíritu Santo está cuidando de nosotros y está orando. Porque estamos bajo el cuidado de Dios. Estamos bajo el cuidado de Dios. Vamos a hacer un paréntesis. ¿Hay manera de conectarlo? Bien. Por favor, hermanos, acompáñenme ahora a leer el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 34. Entonces, hermanos, entendamos una cosa. Dios nos está cuidando a todos. El Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Y yo decía hace rato que alguien pudiera decir: sí, hermano, pero Jesús estaba orando por los discípulos, hermanos, y Jesús está haciendo lo mismo por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 34, dice la palabra de Dios lo siguiente: ¿quién es el que condenará? Cristo, subrayen esto, Cristo es el que murió, mas todavía, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El que también intercede por nosotros. Dicen que no se escucha. ¿Podría alguien probar aquí, hermano, si se está escuchando? Es lo que vamos a estar haciendo. Siga, pastor. Daniel, pon este. Sí, es lo que vamos a hacer. Daniel, pon pausa. Hermanos, vamos al libro de Romanos entonces. Romanos capítulo 8, versículo 34. Donde decíamos hace rato, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos enseña que Jesús está intercediendo por nosotros. Hermano, quiero que pensemos en una cosa. Hay ocasiones en las que como hijos de Dios estamos en una situación en la que estamos preocupados, estamos desesperados. Hemos orado a Dios, pasa el tiempo, pasan las horas, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y pareciera que no pasa nada. Así que, hermano, yo te quiero decir a ti: si en este momento te encuentras en medio del mar de la angustia, de la fatiga espiritual, del cansancio, del desánimo, de la ansiedad, de la aflicción, recuerda que la palabra de Dios dice que Dios nos está cuidando, que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, que Jesús, hermanos, está orando. Dios espera una cosa, hermanos. Dios espera que sigamos adelante. Dios espera que tengamos ánimo. Hermanos, hay algo muy importante. Cuando el ser humano pierde el ánimo, pierde el anhelo por vivir. Cuando el ser humano pierde el ánimo, pierde el aliento y se le olvidan las metas, se le olvida la palabra, se le olvida la fe, se le olvida Dios, se le olvida todo lo que tiene. Pero cuando el ser humano, hermanos, mantiene el ánimo, mantiene sus ojos en Dios, y a pesar de que pase el tiempo, no cae en desesperación, sino recuerda que el Espíritu Santo y que Jesús está orando, entonces Él se va a levantar. Incluso me atrevo a hacer una invitación.
Si hay alguien que está viendo nuestra transmisión y que no ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, ese es el momento para tomar una decisión. Dice la Biblia, hermanos, en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Acércate a Jesús, recibe a Cristo en tu corazón como tu Salvador personal, para que Él sea alguien que también interceda por ti. En la vida, todos los seres humanos, tarde o temprano, vamos a enfrentar situaciones difíciles, pero podemos tener ánimo si estamos con Jesús. Quiero que regresemos, hermanos, al Evangelio de Mateo, por favor, capítulo 14, versículo 26. Mateo capítulo 14, versículo 26 dice así: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y vieron voces de miedo. Hermanos, Jesucristo viene en la noche, viene en el momento más propicio. Ya dijimos que a la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y 6 de la mañana, Jesús toma la decisión de venir con sus discípulos, pero cuando Él se acerca a ellos, en lugar de que lo vean, en lugar de que lo reconozcan, dice la palabra de Dios que ellos tienen miedo, que dan voces de miedo, que se espantan. Hermanos, y es que la palabra de Dios nos muestra que cuando el temor, el miedo hace presa de nosotros, hace eso, nos atrapa. Hermanos, el miedo es tan poderoso, es tan grande, que a una persona más animada, si permite que el miedo entre a su corazón, tiene la capacidad de absorber ese ánimo, de cubrirlo, de hacerlo a un lado completamente, de quitarlo, de atrapar a la persona y de hacerle olvidar para no reconocer. Si nosotros, hermanos, como hijos de Dios, no tenemos ánimo, no recordamos la obra del Espíritu Santo, no recordamos lo que el Señor está haciendo por nosotros, no vamos a reconocer a Dios obrando en nuestras vidas. Hermanos, Dios obra en nosotros a través de las circunstancias, nos habla a través de la iglesia, nos habla a través de su Espíritu, nos habla incluso a través de personas. Hay ocasiones, hermanos, en que tenemos un problema, una necesidad, y se acerca un desconocido, un compañero, un familiar que no tiene a Cristo, alguien que ni siquiera tiene temor de Dios, y es la persona que nos ofrece la ayuda. Y a veces nos quejamos y decimos, ni siquiera la iglesia me ayudó, ni siquiera los hermanos hicieron nada por mí, mejor un desconocido tuvo que hacer algo. Hermano, Dios está obrando contigo, Dios está escuchando las oraciones de sus hijos y está usando a alguien a tu alrededor que está cerca de ti para decir, estoy escuchando a quien está intercediendo por ti y por medio de él me estoy haciendo visible para contigo, aquí estoy cuidándote. ¿Recuerdan de qué estamos hablando, hermanos? De que Dios cuida de nosotros. Hermano, que estás abatido, ten ánimo, el Señor está contigo. Dice la Biblia que Él no va a dejar que seamos probados más de lo que podemos resistir. Hermano, recupera el valor, recupera el esfuerzo, la energía, la voluntad, el denuedo. El Señor está a nuestro lado diciéndote, no temas, ten ánimo. Punto número 2, la seguridad en Dios. Vamos, hermanos, al Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 28. Hermanos amados, voy a terminar la predicación porque es difícil ya para nosotros hacer algo por el audio. La consola ya no respondió, lo estamos grabando aparte. Más tarde vamos a subirlo completo, hermanos, porque si no, no voy a poder terminar. Hagan su mejor esfuerzo, hermanos, por favor, para escuchar. Hermanos, Mateo capítulo 14, versículo 28. Mateo capítulo 14, versículos 28 al 34. Hermanos, no soy de esos pastores que le echan la culpa al enemigo de todo, hermanos, pero quizás Satanás no quiere que la iglesia escuche el mensaje de ánimo de hoy. Hermanos, necesitamos tener ánimo. Punto número 2, la seguridad en Dios. Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Manda, dice Pedro, ordena. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano hacia de él, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret.
Hermanos, quiero que notemos una cosa. Cuando Jesucristo se acerca con sus discípulos, no teman. Ojo, no les da su nombre. ¿Por qué no les da su nombre? La Biblia dice lo siguiente en Juan: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, dice Juan 10:14. ¿Quién, hermanos, de nosotros no ha visto, o bueno, quizás haya alguien que no lo ha visto, ¿verdad? Hace tiempo recuerdo que un hermano nos ilustraba a través de su predicación cómo unas ovejas reconocen a su pastor. Y es un video en el que hay una cantidad de ovejas en el que muchas personas chiflan y están tratando de atraer a las ovejas y no reaccionan. Pero cuando se acerca el pastor de las ovejas, emite un chiflido y automáticamente las ovejas, hermanos, como niños chiquitos, escuchan y se acercan a donde está el pastor. ¿Por qué? Porque las ovejas reconocen a su pastor. Hermanos, Jesús se acerca a los discípulos y les dice: yo soy, no teman. Porque Jesús espera, hermanos, que a la menor muestra de su voz, ya sea la circunstancia, ya sea la iglesia, ya sea su palabra, ya sea la oración, ya sea la iglesia, reconozcamos que Él está con nosotros. Que sepamos que es Jesús. Fue Jesús el que mandó a este vecino, que el que mandó al hermano, el que hizo que alguien me llamara, el que me abría en esas puertas. Que podamos reconocerlo a Él. Dice Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen? Me siguen. Hermanos, ¿estamos siguiendo la voz de Jesús? ¿Estamos siguiendo a Jesús? El punto número 2 se llama la seguridad en Dios. Hermanos, una oveja solamente está segura cuando está con su pastor. Y nosotros únicamente vamos a estar seguros cuando estemos con el pastor de las ovejas, que es Jesús. Por eso Él le dice a sus discípulos: tengan ánimo, yo soy, no teman. Jesús, hermanos, había caminado sobre el mar, había vencido la tempestad, para enseñarle a sus discípulos que Él estaba por encima de cualquier cosa que dé temor, que Él estaba por encima de cualquier cosa que puede detener nuestro avance, que Él está por encima de cualquier cosa que aún a sus propios discípulos pudiera infundirles temor, para que al verlo a Él sobre el mar, ellos estén confiados y digan: ah, es el Señor que mostró su poder hace unas horas. Ahora nos está mostrando su poder viniendo con nosotros. Hermanos, fue la confianza que trató de transmitir el Señor Jesús a sus discípulos la que hizo que Pedro le dijera: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y me gusta la palabra, hermanos, que utilizó el apóstol Pedro. Dice: da la orden, porque si tú das la orden, Señor, entonces yo puedo hacer algo que no soy capaz de hacer solo, a menos que tú estés conmigo. Hermanos, es hora de que oremos a Dios y que le digamos al Señor: Señor, si tú estás con nosotros, manda que nosotros vayamos sobre el mar. Hermanos, nosotros hoy en día, como hijos de Dios, tenemos que aprender también a ser como en ese momento, aclaro, como en ese momento fue Pedro. Hermanos, salgamos de la barca, no nos quedemos allí. Porque hay personas en la iglesia, hermanos, porque hay hermanos en la iglesia que crecen y tienen una fe con la que Dios les hace milagros y responde sus oraciones y les muestra su gracia y les muestra poder y dan testimonio. ¿Y por qué vemos hermanos que nada más estamos sentados viendo y decimos: ah, ¿por qué el Señor no hace milagros en mi vida? ¿Por qué el Señor no me responde así mis oraciones? ¿Por qué el Señor no actúa de esa manera? ¿Te has puesto a pensar que quizás es porque ellos no se quedaron en la barca como los demás discípulos? Hermanos, ¿cuántos discípulos salieron de la barca? ¿12? Uno. Fue uno el que salió de la barca. Fue uno el que le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Manda que yo haga algo que no puedo hacer. El Señor le dice: ven. Hermanos, vamos a salir de la barca, vamos a caminar sobre el mar de las circunstancias, sobre el mar de la adversidad. El viento era contrario. El viento no se había detenido, la tormenta no había terminado. Sin embargo, Jesús está parado delante de él y le dice: claro que sí, ven. Y entonces Pedro, hermanos, caminó sobre el mar. Hermanos, hoy nosotros podemos caminar sobre el mar. Hoy nosotros podemos caminar en medio de las circunstancias, porque con Jesús, hermanos, estamos seguros.
Sí, dice la palabra de Dios, hermanos, más adelante, que Pedro mira las circunstancias. Yo creo que Pedro estaba consciente, hermanos, cuán adelante habían avanzado. Yo creo que Pedro está consciente, hermanos, quizás no en su mente en kilómetros como yo, que habían avanzado casi 5 kilómetros. Yo creo que Pedro está consciente del viento, lo está sintiendo en su rostro, está viendo las olas, pero está viendo a Jesús. Y llega un momento, hermanos, en el que él se hunde. ¿Pero qué hace Jesús? Hermanos, hoy yo no quiero hablar del hombre que se cobardó, quiero hablar de Jesús. ¿Qué hizo Jesús con Pedro, hermanos? Dice la Biblia que se acercó a él, extendió su brazo, lo levantó y lo sacó para que él estuviera seguro. Hermanos, ¿quién de nosotros no ha tenido miedo? Yo lo he sentido. Creo que todos podemos sentirlo. El problema no es ese, hermanos. El problema es cuando ese miedo nos hace hundirnos. El problema es cuando ese miedo no nos hace gritarle. Hoy en día, lamentablemente, hay muchos cristianos en el mundo y probablemente en nuestra iglesia que se están hundiendo en el mar de la adversidad, de la preocupación, del miedo, de la ansiedad y de todo, de la desesperación. ¿Por qué no hacen? ¿Por qué no hacemos lo que hizo Pedro? Pedro gritó. Siempre criticamos a Pedro. Es que tuvo miedo, es que no vio al Señor. Pero ¿por qué no ves lo que se hizo? Él gritó: Señor, ayúdame. Vamos a gritar al Señor: Señor, ayúdame. Auméntame la fe. Hazme un cristiano más fuerte, más maduro. Señor, saca adelante a nuestra iglesia, a nuestra familia, a mi vida. Tal vez es momento de decirle al Señor: Señor, he dudado de ti, pero si tú estás conmigo, sácame de esto. Hermanos, no es deseable vivir miedo en nuestra vida. No es deseable ser reprendidos por el Señor. Pero el Señor nunca nos va a dejar solos, porque con Él estamos seguros. El Señor nunca nos va a dejar solos, porque con Él estamos seguros. Él va a extender su mano, te la va a extender a ti, me la va a extender a mí, para poder sacarnos y para llevarnos a un lugar seguro. Cuando Jesús tomó a Pedro, la tormenta no terminaba, el viento no había dejado de arreciar. Sin embargo, lo toma y lo lleva a la barca, y es hasta que lo sube a la barca que Él detiene la tormenta. Hermano, Dios no va a detener el coronavirus. Deja de estar compartiendo esos memes torpes, tontos, estúpidos. Es que yo declaro en el nombre del Señor, Dios me va a sanar, yo me declaro sano, yo esto. No, es una realidad, tienes que cuidarte. La gente se está muriendo. ¿Sí nos damos cuenta? No lo va a quitar el Señor, aquí está en nuestra realidad. Pero debemos de ir adelante, debemos de caminar sobre eso. Hay algo más grande que esto, y es Jesús. Con Él estamos seguros. Él va a hacer que, si ya nos hundimos, nos va a sacar, nos va a llevar seguros, nos va a meter en la barca y va a permitir que lleguemos a nuestro destino. Hermanos, quiero que observemos una cosa más. Vamos a Mateo capítulo 14, versículos 32 al 34, y vamos a comparar este versículo de la Biblia, hermanos, con Juan capítulo 6, versículo 21. Juan capítulo 14, hermanos, versículo 32. Dice la palabra de Dios: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Aquí está la prueba de lo que acabo de decir. ¿Sabes cuándo se va a calmar la situación, hermanos? Hasta que nosotros pidamos la ayuda de Dios, confiemos en Dios, nos recarguemos en Dios, caminemos con Dios y entendamos que con Él estamos seguros. Entonces los que estaban en la barca, entiéndase todos los discípulos, vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Para ustedes y para mí, este verso simplemente es un reconocimiento de la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero qué creen? Vayan conmigo, sin perder Mateo, porque todavía no acabo con la lectura, a Juan capítulo 6, versículo 21. ¿Qué había en la mente de los discípulos, hermanos, después de ver que Jesús multiplicó el pan para 13,000 personas o más? ¿Seguridad? ¿Confianza? ¿Qué creen? No. ¿Qué hay en el corazón de un creyente que ha leído mucho la Biblia, que ha estado mucho tiempo en la iglesia, que incluso
quizás es líder de un ministerio, que tal vez el Señor le ha mostrado su poder en medio de una nueva prueba. ¿Qué es lo que puede llegar a ver? Vean lo que dice Juan capítulo 6, hermanos, versículo 21. Ellos entonces con gusto le recibieron, Juan 6, 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, no es cierto, perdón, me estoy mintiendo. Es Marcos capítulo 6, versículo 52. Hermanos, discúlpeme. Marcos capítulo 6, versículo 52. Sí voy a leer Juan, pero más tarde. Marcos 6, 52. Escuchen lo que dice este verso. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Por qué la imagen de duda, hermanos, después de ver a Jesús sacar a Pedro de la barca, del mar? Porque los discípulos, a pesar de haber visto a Jesús multiplicar 5 peces y 2 panes para miles de personas, ¿qué había en sus corazones, hermanos? Duda. Eran duros de corazón, hermanos. ¿Cuántas, hermanos? Por eso es importante poner atención cuando doy detalles. Yo la semana pasada dije que este evento en la vida de Jesús y los discípulos ocurrió en el 3er año de su ministerio. Ya habían visto muchos milagros, habían aprendido mucho de Jesús, estaban llenos de conocimiento, el Señor les había dado muchas pruebas y a pesar de eso eran duros de corazón. Qué triste, qué terrible es cuando algunas veces habemos en la iglesia hermanos que tenemos mucho conocimiento, que el Señor nos ha dado muchas muestras de su poder y sin embargo nosotros seguimos siendo duros de corazón. Y a pesar de que vemos las pruebas, seguimos dudando. Seguimos preguntándonos, ¿y cómo fue que el Señor pudo hacer esto? ¿Cómo pudo llevar a cabo esto otro? Porque Él es Dios. Por eso, regreso a Mateo 14:33, dice, verdaderamente, dice, eres hijo de Dios. Acababa de salvar su vida, hermanos, y para ellos esa había sido una gran prueba. Estoy por terminar la predicación de hoy, hermanos. ¿Cuánto tiempo les faltaba a los discípulos para llegar a la otra ribera, hermanos? ¿Cuánto tiempo les faltaba a los discípulos para llegar a la otra ribera? Dice el versículo 34 de Mateo 14. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Parece que este pasaje no nos ayuda mucho. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 21, por favor. Juan capítulo 6, versículo 21. Estoy por terminar la predicación de hoy. Dice, ellos entonces con gusto la recibieron en la barca, la cual llegó enseguida. Hermanos, la cual llegó enseguida. ¿Cuánto tiempo les faltaba a los discípulos para llegar a la otra orilla? Muy poco. Pero su miedo los detuvo. ¿Sí nos damos cuenta? Estaban a punto de llegar al otro lado. El Señor está en el monte orando, Señor, mis discípulos están luchando con gran fatiga, están teniendo temor, anímalos, que recuerden que yo estoy con ellos, que están bajo mi cuidado, Señor, que lleguen a la meta. Pero llega el momento en el que el Señor, a pesar de estar orando por ellos, las circunstancias parecen más grandes que sus fuerzas, lo cual no era real. Y ellos, hermanos, si Jesús no hubiera ido a salvarlos, probablemente se hubieran dejado morir, porque creían que ya no tenían fuerzas. Pero la orilla estaba muy cerca. Hermano, la prueba, el final de la prueba quizás ya está cerca. Todo lo que necesitamos hacer es seguir confiando en Dios. Todo lo que necesitamos hacer es tener ánimo. Todo lo que necesitamos hacer es recordar que con Jesús estamos seguros. Pero lo más importante que tenemos que hacer es dejar de ser duros de corazón. Lo más importante que tenemos que hacer es dejar de dudar en el Señor. Lo más importante que tenemos que hacer es recordar quién está con nosotros. Cristo Jesús, Dios. Y para Dios, dice su palabra, no hay nada imposible. Que Dios les bendiga.